Jorge, en la redacción de Diario El Sol nos va a contar respecto de estas visiones que existen de si la violación de la cuarentena le permite a la justicia tomar determinadas acciones punitivas contra quien la violó. Contextualicemos, Jorge, por favor. Dale, primero hay que aclarar, Fer, que tiene que ver con la etapa de aislamiento y no la de distanciamiento, y enseguida te explico por qué. Cuando se firma el primer decreto de necesidad y urgencia en el 19 de marzo, que entra en vigencia el 20 de marzo, y se establece que la violación del inciso 4, el artículo 4, perdón, de ese decreto, establecía que quienes violaran las disposiciones de ese decreto iban a ser sancionados en el marco de lo que establece el artículo 205 del Código Penal de la República Argentina, que establece básicamente penas de prisión para aquellas personas que pudiesen contagiar o ayudar a propagar una pandemia. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, claramente. Bueno, contextualizamos en el momento histórico, en la situación epidemiológica y de restricciones. Estás hablando del ASPO, del aislamiento obligatorio, sí. Tal cual. Pero el artículo 205 del Código Penal es considerada una ley en blanco. ¿Qué significa una ley en blanco? Que necesita de una norma complementaria que la reglamente y que establezca conducta. Por lo tanto, a partir de ahí se hicieron dos lecturas. Una, que es la que comprende, por ejemplo, la jueza colegiada de Mendoza, Erika Sánchez, que dice que no hacía falta esto con el decreto, ya estaba cubierta esta norma complementaria, ¿sí? Y por lo tanto... Ahí se nos frizó, Jorgito. Estamos en el horno, vamos a tratar de recuperarlo. Perdón, Jorge, discúlpame, sí, porque se te frizó. Vos decías, era una situación como una página en blanco. Continúa, por favor. Es considerada así, ley en blanco, ¿sí? Esto significa que tiene que tener una reglamentación, una norma que la complemente. En el caso de esta norma, de este artículo del Código Penal, necesita que se especifiquen cuáles son las conductas. Para la jueza mendocina, por ejemplo, Erika Sánchez, ¿sí?, no hacía falta determinarlo porque lo que se estaba protegiendo, el bien jurídico que se protegía, era la salud pública. Es decir, cualquier persona que violentara lo que establecía el decreto estaba poniendo en riesgo la salud pública, por lo tanto, no hacía falta esa nueva normativa con el decreto alcanzaba. Pero después, además, está la interpretación de la jueza Alejandra Mauricio, y es interesante porque las dos son válidas. ¿Y qué dice Alejandra Mauricio? No, es completamente inconstitucional ese artículo del decreto 297. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, el presidente, no tiene la potestad para legislar, ¿sí? Él no puede tipificar una conducta como una acción penal. Eso tiene que ser, tal cual lo indica el artículo 99 de la Constitución Nacional, tiene que ser facultad exclusiva del Poder Legislativo. Bueno, justamente estamos en estado de excepción, es decir, sí puede restringir derechos el presidente, pero no puede legislar y tipificar un delito, ¿sí? Ambos casos es buenísimo porque la discusión acepta la interpretación de un lado y del otro. Esto cambia, ¿sabes cuándo? El punto en común, cuando Mendoza entra en distanciamiento. ¿Por qué? Porque ahí entra a jugar Rodolfo Suárez, el gobernador, y establece que aquellas personas que violen el distanciamiento, los que armen u organicen una reunión en sus casas o una fiesta con amigos, iban a ser sancionados con una multa, ¿sí? Se habla de una contravención. Por lo tanto, las dos, más allá de esas opiniones antagónicas que tenían de acuerdo a si había que meter a una persona en prisión o no, o imputarla por el artículo 205, dicen, no, bueno, acá se ponen de acuerdo todos los criterios. ¿Por qué? Porque hay un principio general del derecho penal, ¿sí? ¿Cuál es? Cualquier persona que es acusada o imputada por algún delito, alguna falta, siempre va a recibir la pena más benévola, ¿sí? La más baja. Por lo tanto, y no se lo puede acusar de una misma acción por diferentes lados. Es decir, por lo tanto, a partir del distanciamiento, sacá la billetera, firmá el cheque, pagá la multa y a otra cosa. ¿Es así?
con el último decreto. Claro. Porque el último decreto remite al 297 con todas las flexibilidades que ellas se dieron en Mendoza. Te decía, Jorge, cuando se cortó de nuevo, es sacar la billetera, firmar el cheque, pagar la multa, que preso no vas. Listo. Tal cual, exactamente. Pero digo, ¿qué pasa con el último decreto? Porque el último decreto ubica a Mendoza, la remite a aquel 297 y le permite, además al gobernador, dar todas las flexibilidades de las que hablamos ayer para justamente no volver a esa fase, esa famosa fase 1 de restricciones. Pero hoy por hoy, si uno se deja llevar por el decreto que conocimos ayer por la madrugada, Mendoza está en aislamiento con flexibilizaciones. Es decir, que ahí sí empiezan a jugar estos dos criterios acerca de qué va a pasar con aquellas personas que violen la cuarentena o que sean, no sé, agarradas un día. Pescadas infraganti, haciendo una fiesta ilegal. O sea, ¿y qué te llamamos a vos para que se lo expliques al fiscal? Y ahí va a depender de cuál es el criterio del fiscal y qué juez o jueza le toque. Ay. Sobre llovido mojado. Gilbrand, lo único que haces es complicarnos la noche. ¿Qué querés que te diga? Abrazo grande, Jorge. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.